Darío Vega está sentado en la oscuridad de su apartamento. Las ventanas están cubiertas completamente con papel de aluminio. Las cortinas son negras, tan negras que es como si la noche hubiera sido invitada adentro y hubiera decidido quedarse para siempre. Las paredes están forradas con espuma acústica, paneles grises de aislamiento de sonido que absorben cualquier vibración que pudiera entrar desde el mundo exterior. La hora es las 2:47 de la madrugada. Darío está usando auriculares profesionales de alta gama. Son auriculares de estudio, los tipos que utilizan los ingenieros de sonido en las mejores salas de grabación del mundo. Darío fue alguna vez uno de esos ingenieros. Fue alguna vez un hombre que entendía el sonido en un nivel que pocos humanos pueden comprender. Ahora, está usando esos auriculares para escuchar la nada. O mejor dicho, para escuchar lo que otros hombres llamarían nada pero que Darío sabe que es algo. Está escuchando el sonido del aire que se mueve a través de las tuberías de agua del edificio. Está escuchando el zumbido de la nevera en la cocina. Está escuchando el susurro constante de la electricidad que fluye a través de los cables de las paredes. Y está escuchando voces. No son voces que otros hombres escucharían. Son voces que están escondidas en los ruidos. Son voces que están siendo codificadas en las frecuencias. Darío tiene una libreta en su regazo. En la libreta, ha escrito palabras. Las palabras parecen fragmentadas, sin sentido para una persona normal. Pero para Darío, son cosas que ha escuchado repetidas una y otra vez en los últimos 3 años. Darío, morirás. La compañía, te escucha. Los pecados, están grabados. La frecuencia, nunca muere. Las manos de Darío están temblando. No es por el frío. Su apartamento está mantenido a una temperatura constante de 21 grados. Las manos están temblando porque el sistema nervioso de Darío está constantemente en un estado de alerta roja. Su cuerpo está constantemente bombeando adrenalina. Su cerebro está constantemente analizando, diseccionando, buscando patrones en el caos. Darío se frota los oídos compulsivamente. Es un gesto que ha desarrollado durante los últimos 3 años. Frota sus oídos como si pudiera frotar los sonidos parasitarios, como si pudiera simplemente limpiar sus conductos auditivos de las voces que están siendo inyectadas en su mente. Pero sabe que no funcionará. Las voces no vienen realmente del aire. Vienen de dentro de su cabeza. O al menos, eso es lo que le dice la parte racional de su mente que aún está funcionando. La parte racional que aún existe. Hay un sonido que viene del piso de arriba. Es un crujido. Es el tipo de sonido que un edificio viejo hace todo el tiempo. Es el tipo de sonido que la mayoría de las personas ni siquiera notaría. Es el tipo de sonido que podría ser causado simplemente por el asentamiento del edificio, o por la contracción de la madera, o por algo tan mundano como alguien caminando de un lado a otro de su apartamento. Pero Darío sabe mejor. Darío ha estado escuchando este sonido durante las últimas 2 semanas. Ha estado documentando exactamente cuándo ocurre, durante cuánto tiempo dura, y en qué orden sucede. Y ha llegado a una conclusión. Los crujidos no son aleatorios. Son un patrón. Es un código. Darío saca una pequeña grabadora digital de su bolsillo. Es una grabadora de voz profesional, del tipo que los periodistas usan para entrevistar a fuentes. Darío presiona el botón de grabación. Sostiene la grabadora hacia el techo y espera. Después de 30 segundos, el crujido vuelve a ocurrir. Oídos, cru. Detiene la grabación. Toca el audio nuevamente, esta vez en los auriculares. Luego, lo ralentiza. El 50% de la velocidad normal. Lo ralentiza al 25%. Y cuando el sonido está ralentizado lo suficiente, Darío puede escucharlo. Es claro como el día. Da-ri-o. Su nombre. El sonido está deletreando su nombre. Darío se levanta lentamente. Sus ojos están muy abiertos. Sus pupilas se han dilatado en la oscuridad del apartamento hasta que están tan grandes que apenas hay iris blanco visible. El vecino del piso de arriba está comunicándose con él. El vecino que Darío nunca ha visto. El vecino que se mudó hace exactamente 3 semanas. El vecino que Darío ha intentado espiar a través de la mirilla de la puerta, pero que solo ha visto como una sombra que se mueve a través de un pasillo oscuro. El vecino que casi con certeza no es un vecino en absoluto. Darío Vega no siempre fue un ermitaño paranoico. Hace 5 años, fue un hombre diferente. Fue un hombre que tenía una carrera. Fue un hombre que era respetado en su campo. Fue un hombre que era ingeniero de sonido en uno de los mejores estudios de grabación de la ciudad. Su trabajo consistía en capturar sonido. Su trabajo consistía en entender cómo se movía el sonido a través del espacio. Su trabajo consistía en manipular frecuencias de una manera que permitía que la música más bella del mundo fuera capturada y preservada. Darío era extremadamente bueno en su trabajo.
Tenía un oído que podía escuchar cosas que los otros ingenieros no podían escuchar. Podía escuchar problemas de frecuencia que eran casi imperceptibles. Podía escuchar distorsiones que existían en microsegundos. Podía escuchar la diferencia entre el sonido de una guitarra tocada en una habitación de madera y el sonido de la misma guitarra tocada en una habitación de hormigón. Las bandas más grandes del país querían trabajar con Darío. Los artistas más famosos del mundo insistían en que fuera Darío quien los grabara. Los premios Grammy fueron colocados en el escritorio de Darío por su trabajo de ingeniería. Darío tenía una vida que muchos hombres solo podían soñar. Luego, todo cambió una noche. Fue hace casi exactamente 4 años. Darío estaba trabajando en el estudio a las 2 de la mañana. Estaba solo. El resto del personal se había ido a casa a horas razonables. Pero Darío estaba en el estudio porque estaba trabajando en un proyecto especial. O al menos, eso es lo que le dijeron que era. El trabajo le vino de un cliente muy importante. El cliente era lo suficientemente importante como para que el propietario del estudio le ordenara a Darío personalmente que hiciera este trabajo. El cliente era lo suficientemente importante como para que le dieran a Darío instrucciones especiales. Esto es confidencial, le dijeron. Esto nunca se menciona. Esto nunca se documenta. Graba el audio. Analízalo. Y luego elimina todos los archivos. Como si nunca hubiera sucedido. Darío preguntó qué estaba grabando. Le dijeron que era una sesión privada. Nada más. No necesitaba saber los detalles. Darío estaba nervioso, pero aceptó. Cuando escuchó la grabación, supo que algo estaba terriblemente mal. No eran voces cantando. No era música siendo producida. Eran voces humanas, gritando. Eran voces que expresaban dolor extremo. Eran voces que suplicaban ayuda. Eran voces de personas siendo torturadas. Darío pausó la grabación. Sus manos comenzaron a temblar. Sabía lo que debería haber hecho. Dio esto a la policía. Debería haber entregado la grabación a las autoridades. Debería haber hecho lo correcto. Pero estaba asustado. Darío sabía en el fondo de su ser que si hacía lo correcto, sería eliminado. Darío sabía que las personas capaces de hacer lo que estaba en la grabación eran personas capaces de hacer que alguien desapareciera. Así que en cambio, hizo lo que le dijeron que hiciera. Darío eliminó los archivos. Borró la grabación. Hizo que pareciera que nunca había sucedido. Pero Darío no podía borrar lo que había escuchado. Después de esa noche, Darío comenzó a notar cambios. Comenzó a escuchar cosas que no estaban allí. O cosas que estaban allí, pero que nadie más podía escuchar. En el estudio, mientras estaba trabajando con otros artistas, comenzó a escuchar voces debajo de las canciones. Escuchaba palabras que parecían estar dirigidas a él. Escuchaba amenazas disfrazadas en las armonías. Darío comenzó a grabar todo. Comenzó a ralentizar todo. Comenzó a analizar todo en busca de mensajes ocultos. Sus compañeros notaron el cambio. Notaron que Darío se estaba volviendo obsesivo. Notaron que estaba perdiendo el contacto con la realidad. El propietario del estudio lo llamó a su oficina. Necesitas tomar un descanso, le dijo. Necesitas ver a alguien. Necesitas hablar con un profesional de salud mental. Darío aceptó, pero no fue a ver a un profesional. En cambio, Darío se dio cuenta de algo que le heló la sangre. El propietario del estudio sabía. El propietario del estudio sabía que Darío había escuchado la grabación. El propietario del estudio sabía que Darío era una amenaza. Y el propietario del estudio estaba intentando sacarlo del estudio para que pudiera ser tomadas medidas. Así que Darío hizo lo único que podía hacer. Dejó su trabajo. Abandonó su carrera. Desapareció. Darío se mudó al apartamento hace 3 años. Es un apartamento en el sótano. Es un apartamento que está aislado del resto del mundo. Es un apartamento donde Darío podría estar seguro. O al menos, eso era lo que Darío pensaba al principio. Los primeros meses fueron relativamente tranquilos. Darío pasó la mayoría del tiempo equipando el apartamento. Colocó espuma acústica en las paredes. Cubrió las ventanas con papel de aluminio. Instaló paneles de aislamiento de sonido en el techo. Estaba creando una burbuja. El sonido no podría entrar. Una burbuja donde las voces de la compañía sombra no pudieran alcanzarlo. Pero luego, hace 3 semanas, alguien se mudó al piso de arriba. Darío no vio al nuevo inquilino. Darío nunca vio a un inquilino. Darío solo supo que había un nuevo inquilino porque comenzó a escuchar sonidos desde arriba. Crujidos. Pasos. Movimiento. Pero lo extraño era que los sonidos no eran normales. Los sonidos parecían estar ocurriendo a horas muy específicas. Los sonidos parecían estar ocurriendo en patrones. Los sonidos parecían estar comunicando algo. Darío comenzó a documentar todo.
Comenzó a escribir cuando ocurrían los sonidos. Comenzó a escribir cuánto duraban. Comenzó a escribir exactamente dónde en el apartamento parecían estar originándose. Luego, comenzó a jugar con la idea de que los sonidos podrían ser un código. ¿Y si fueran Morse? ¿Y si cada crujido fuera un punto? ¿Y si cada pausa fuera una raya? Darío comenzó a transcribir los sonidos usando notación Morse. Y luego, cuando finalmente decodificó los sonidos, descubrió algo que lo hizo ponerse hielo en las venas. Los sonidos deletreaban palabras. Las frases. Las frases eran amenazas personales dirigidas específicamente a él. Fue entonces cuando comenzaron a llegar los paquetes. Comenzaron a llegar aproximadamente una semana después de que Darío finalmente decodificara los sonidos del piso de arriba. Los paquetes aparecían en la puerta de su apartamento sin ningún remitente. Sin ningún destinatario. Solo una caja. Solo un paquete. Darío estaba asustado de abrirlos. Pero al mismo tiempo, estaba compelido a abrirlos. Porque sabía que dentro de los paquetes había mensajes. Y sabía que esos mensajes eran importantes. El primer paquete contenía un casete de cassette virgen. Darío lo insertó en un reproductor de casete antiguo que tenía en el apartamento. Al principio, el casete parecía estar vacío. Solo era silencio blanco. Solo era ruido estático. Pero Darío lo reproducía a través de su equipo de análisis de audio. Y cuando lo amplificó, cuando lo procesó a través de varios filtros, descubrió algo que lo dejó paralizado. Era la grabación de su propia respiración mientras dormía. Era el sonido de él respirando. Inhalando. Exhalando. Durmiendo. Alguien había estado dentro de su apartamento mientras estaba durmiendo. Alguien lo había grabado mientras estaba durmiendo. Alguien lo estaba vigilando. Darío dejó de dormir. No es que simplemente durmiera menos. Darío dejó de dormir completamente. Pasó días enteros despierto. Pasó noches enteras sin cerrar los ojos. Lo único que lo mantenía consciente era la cafeína y el miedo. Darío sabía que si se dormía, la compañía sombra lo alcanzaría. La compañía sombra lo grabaría nuevamente. La compañía sombra podría hacer cualquier cosa mientras estuviera indefenso. Así que Darío se quedó despierto. Darío pasó sus días completamente absorto en el análisis de audio. Tenía computadoras en su apartamento. Tenía software de análisis de audio profesional. Tenía terabytes de almacenamiento para guardar grabaciones. Y continuamente grababa su entorno. Continuamente analizaba los sonidos. Continuamente buscaba evidencia. La evidencia de que estaba siendo perseguido. La evidencia de que la compañía sombra existía. La evidencia de que estaba en peligro. Darío comenzó a escuchar voces en lugares cada vez más aleatorios. Escuchaba voces en el refrigerador. Cuando el compresor se encendía, Darío podía escuchar a alguien susurrando su nombre. Escuchaba voces en las tuberías de agua. Cuando el agua fluía a través de las tuberías, podía escuchar frases enteras de advertencia. Escuchaba voces en el del transformador fuera de su apartamento. El sonido de 60 hercios que todo el mundo escucha pero que nadie realmente nota, para Darío, era un mensaje continuo. Darío comenzó a escribir obsesivamente. Sus paredes estaban cubiertas con notas. Sus paredes estaban cubiertas con diagramas de frecuencia. Sus paredes estaban cubiertas con transcripciones de lo que creía que las voces estaban diciendo. Comía menos y menos. Darío comenzó a vivir únicamente de café y de barras de energía que podía comer sin apartar la vista de su pantalla de computadora. Sus manos comenzaron a temblar permanentemente. Su cuerpo se acostumbró al estado de alerta completo. Su mente comenzó a fragmentarse. Fue entonces cuando Darío comenzó a creer que los sonidos venían del hormigón. Creía que la compañía sombra había incrustado micrófonos dentro de las paredes. Creía que la compañía sombra estaba monitoreando cada conversación, cada respuesta, cada sonido que hacía. Así que Darío hizo lo que cualquier hombre en su estado mental habría hecho. Darío tomó un mazo. La primera pared que Darío destruyó fue la pared sur de su apartamento. Fue la pared donde había escuchado la mayoría de los sonidos. Fue la pared donde creía que estaban concentrados la mayoría de los micrófonos. Darío levantó el mazo sobre su cabeza y lo bajó con toda la fuerza que tenía. El hormigón se rompió. No fue una ruptura limpia, que hiciera un agujero perfecto. Fue una grieta irregular que se extendía a través de la pared como si fuera un rayo congelado. Darío levantó el mazo nuevamente y golpeó. Y nuevamente. Y nuevamente. Las de Darío estaban sangrando. La sangre goteaba por el mango del mazo. Pero Darío no podía sentir el dolor. Darío estaba demasiado enfocado en lo que necesitaba hacer. Necesitaba llegar a los micrófonos. Necesitaba destruir la evidencia de que estaba siendo monitoreado. Necesitaba silenciar las voces. Darío continuó golpeando.
El hormigón fue cediendo bajo los golpes repetidos. Pedazos de hormigón fueron cayendo al piso. Una grieta fue creciendo en la pared como un árbol muerto que estaba siendo cortado. Y entonces, Darío vio algo. Dentro de la grieta, en el hormigón roto, había un objeto. Era metálico. Era pequeño. Era el tipo de objeto que podría ser un micrófono, o un sensor, o un dispositivo de vigilancia. Dejó caer el mazo. Su corazón estaba acelerado. Finalmente, había encontrado evidencia. Finalmente, podía demostrar que no estaba loco. Darío sacó el objeto del hormigón. Era una viga de acero. Era uno de los refuerzos estructurales del edificio. Era completamente ordinario. Completamente mundano. Completamente inocente. Darío lo miró durante un largo momento. Luego, lo tiró al suelo. Pero Darío no se detuvo con una pared. Continuó con la siguiente pared. Luego la pared después de esa. Luego el techo. Durante 3 días y 3 noches, Darío golpeó sin parar. Durante 3 días y 3 noches, no durmió. No comió. No hizo nada excepto golpear. Su apartamento se convirtió en un paisaje de horror. Las paredes fueron destrozadas. El techo tuvo agujeros. El piso estaba cubierto con escombros de hormigón. Y en todas partes, entre los escombros, en las grietas, en los huecos que había creado, Darío encontró cosas. Cables. Tuberías. Vigas de acero. Aislamiento. Cosas completamente ordinarias que de alguna manera su mente rota había convencido a Darío que eran dispositivos de vigilancia. Darío fue clasificando todo. Todo lo que podría ser un micrófono, destruyéndolo. Todo lo que podría ser un sensor, destrozándolo. Su apartamento fue convertido en una ruina. Fue el propietario del edificio quien finalmente entró. El propietario había recibido reportes de los vecinos. Había recibido reportes de que había ruido ensordecedor viniendo del piso de abajo. Había recibido reportes de que el apartamento estaba siendo destruido. El propietario abrió la puerta con una llave maestra. Lo que encontró fue incomprensible. Las paredes estaban destrozadas. El techo tenía agujeros. El piso estaba cubierto con escombros. Y en medio de todo esto, Darío estaba de pie, un mazo en la mano, cubierto en sangre y polvo de hormigón. ¿Qué has hecho?, gritó el propietario. Darío lo miró como si estuviera viendo a un fantasma. Estaban aquí, dijo Darío. Estaban escondidos en las paredes. Estaban monitoreando todo. El propietario vio que algo estaba terriblemente mal. El propietario llamó a una ambulancia. Darío fue llevado a un hospital psiquiátrico. Fue diagnosticado con paranoia delirante. Fue diagnosticado con pareidolia auditiva. Fue diagnosticado con lo que los doctores llamaron un colapso psicótico completo. Los doctores le prescribieron medicamentos. Los doctores lo mantuvieron bajo observación. Los doctores intentaron ayudarlo. Pero Darío no quería ayuda. Darío creía que los doctores también eran parte de la compañía sombra. Darío creía que los medicamentos que le estaban dando eran una forma de control mental. Darío creía que el hospital era simplemente otra prisión. Darío fue institucionalizado durante 6 meses. Después de 6 meses, aunque Darío estaba lo suficientemente estable para ser liberado. No estaba curado. Darío Vega probablemente nunca sería completamente curado de lo que le había sucedido a su mente. Pero con los medicamentos correctos, con la terapia correcta, con el apoyo correcto, podía vivir una vida funcional. O al menos, eso era lo que los doctores esperaban. Darío fue liberado con una prescripción de antipsicóticos. Fue liberado con órdenes de ver a un psiquiatra cada 2 semanas. Fue liberado con la instrucción de evitar situaciones estresantes. Darío encontró un nuevo apartamento. Este apartamento estaba en un barrio diferente. Este apartamento no tenía un piso de arriba. Este apartamento tenía ventanas reales que Darío podía abrir. Lentamente, muy lentamente, Darío comenzó a mejorar. Los medicamentos ayudaron. Después de algunas semanas, las voces en la cabeza de Darío se hicieron menos prominentes. Después de algunos meses, casi habían desaparecido completamente. Darío comió mejor. Darío durmió mejor. Darío comenzó a ver menos como un hombre que había estado persiguiendo fantasmas, y más como un hombre que era simplemente un poco quebrantado. Fue entonces cuando Darío tuvo una revelación. Fue una revelación simple. Fue una todo. Las voces no eran reales. Eran sus propias neuronas disparándose de manera anormal. Eran su propio cerebro creando patrones donde no había patrones. Eran sus propios oídos escuchando cosas que no estaban allí. Fue la pareidolia auditiva. Era el mismo fenómeno que hace que las personas escuchen palabras en el zumbido estático de una estación de radio muerta. Era el mismo fenómeno que hace que las personas vean caras en las nubes. Su cerebro simplemente había sido demasiado bueno en ello.
Había sido demasiado bueno en encontrar patrones. Había sido demasiado bueno en conectar puntos que no estaban conectados. Y en el proceso, se había destruido a sí mismo. Darío continuó tomando sus medicamentos. Darío continuó yendo a sus citas con el psiquiatra. Darío continuó viviendo una vida tranquila y monótona en su nuevo apartamento. Pero algo en Darío había cambiado fundamentalmente. Ya no podía confiar completamente en sus propios oídos. Ya no podía estar seguro de que lo que estaba escuchando era real. Su único sentido que lo había servido bien durante su carrera como ingeniero de sonido, su capacidad de escuchar cosas que otros no podían, se había convertido en su mayor liability. Darío comenzó a trabajar en un empleo que requería poco análisis de sonido. Trabajó en un depósito. Trabajó en un almacén. Trabajó en lugares donde sus oídos no importaban. Fue un trabajo por debajo de su calificación. Fue un trabajo que hubiera sido impensable hace 5 años. Pero fue un trabajo que permitía que Darío viviera una vida monótona y segura. Un día, 3 años después de su liberación del hospital, Darío fue a un concierto. Fue un evento importante en su recuperación. Porque un concierto era un lugar lleno de sonido. Un concierto era un lugar donde Darío tendría que confiar en sus oídos nuevamente. Fue aterrador. Pero Darío fue de todas formas. Cuando la música comenzó, Darío cerró los ojos. Simplemente escuchó. Simplemente permitió que el sonido lo lavara. Y por primera vez en 5 años, Darío simplemente escuchó música. No analizó la música. No buscó patrones en la música. No intentó encontrar mensajes ocultos en la música. Simplemente la escuchó 10 años después. Darío ahora tiene 46 años. Sus manos ya no tiemblan. Sus ojos ya no están rojos por el insomnio. Su cuerpo ha comenzado a recuperarse de los años de abuso que infligió en sí mismo. Darío sigue tomando medicamentos. Darío sigue viendo a un psiquiatra. Darío sigue viviendo una vida tranquila. Pero ha encontrado un nuevo propósito. Darío ahora trabaja como asistente en un programa de salud mental. Darío ayuda a otros hombres y mujeres que están lidiando con problemas similares a los que él enfrentó. Darío enseña a otros sobre la pareidolia. Darío enseña a otros sobre cómo nuestros cerebros pueden engañarnos. El silencio no existe, dice Darío a los pacientes. Solo hay frecuencias que elegimos escuchar. Y a veces, nuestros cerebros eligen escuchar cosas que no están allí. Pero eso está bien. Significa que eres humano. Significa que tu cerebro está tratando de encontrar significado. Significa que no estás solo. Una noche, Darío está en su apartamento. Las ventanas están abiertas. Darío puede escuchar el sonido del tráfico de la ciudad. Puede escuchar el sonido del viento. Puede escuchar el sonido de las personas viviendo sus vidas. Y durante un momento fugazmente perfecto, Darío simplemente escucha. No analiza. No interpreta. No busca patrones ocultos. Simplemente escucha. Y en ese momento de silencio perfecto, en ese momento en que no hay voces, en ese momento en que hay simplemente sonido puro, Darío finalmente siente paz. Porque ha aprendido que el sonido no es un enemigo. Es simplemente sonido. Es vibración. Es la forma en que el mundo se comunica con nosotros. Y a veces, la forma en que nosotros nos comunicamos con nosotros mismos.